Hola a todos. En este video vamos a hablar de la solución Data Security Plus. En primer lugar, muchas gracias por el interés en nuestro producto. Muy bien, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué es Data Security Plus? Básicamente es una solución, como todas las soluciones de Managed Engine, basadas en software, donde nos vamos a enfocar es en el tratamiento de nuestra información, en nuestro principal activo en una organización, los documentos, esa información crítica que tenemos y que en muchos casos no sabemos dónde está, no sabemos quién las está manipulando, no sabemos cuál es el tratamiento que se le está aplicando a estos archivos. Para esto es Data Security Plus. Nace de esa necesidad de poder controlar mi información, mis activos importantes de mi compañía, que es la información, los archivos. Muy bien, Data Security Plus se divide en 5 módulos. Como podemos ver en nuestra pantalla, tenemos el File Audit, File Analysis, el Risk Analysis, el Endpoint DLP y el Cloud Protection. Todo esto con base a nuestra información. Vamos a ver módulo por módulo para entender de qué se trata Data Security Plus y cómo nos ayuda en nuestra organización. Muy bien, File Audit. ¿Qué es File Audit? Básicamente el módulo de File Audit lo que me va a ayudar es a poder identificar cuál es el servidor de mi compañía que más han accedido y a su vez que más han manipulado los archivos. Como podemos ver acá, en el último día, o más bien en los últimos 7 días, hemos visto que el servidor Mi6 Demo 23 es el servidor que más ha tenido interacción con los archivos. Estos usuarios de la organización, tenemos otro servidor y así tenemos a todos nuestros servidores que más han tenido acceso a mi información en los servidores. El File Audit, este módulo de File Audit, básicamente hace un proceso llamado FIM, File Integrity Monitoring, donde yo puedo realizar ese tracking de quién ingresó, a dónde y qué modificó. Por ejemplo, vamos a ingresar a un solo dispositivo y vamos a hacer un análisis de él. A Mi6 Demo 24, por ejemplo. Vamos a dar clic en él y donde vamos a encontrar que lo que más se ha realizado en ese dispositivo ha sido lectura de archivos. Damos clic en él y automáticamente él va a cargar la información de quién lo ha hecho, a qué horas lo ha hecho y qué archivo. Aquí es importante esto, porque ya empezamos a monitorear y ya empezamos a ver los actores que realizan estas modificaciones o estas lecturas. Aquí es solo lectura. Vemos el servidor, vemos el usuario que ha leído, vemos la fecha, importante la fecha a la hora de hacer una auditoría, la locación del archivo, el mismo archivo y el nombre del archivo. Esto es muy interesante porque yo con este reporte puedo agregar más información o eliminar la información que no sea relevante para mí. Esto es muy interesante. Ya solamente hemos visto un solo dashboard y ya encontramos algo. Ya encontramos cuál es el servidor que más ingresan a nivel de archivos. Muy bien, vamos a ver un poco más al detalle de este servidor del Mi6 Demo 24. Aquí vamos a seleccionar nuestro servidor y vamos a hacerle un seguimiento a él. Esperamos que cargue y aquí va a empezar a ver todos los archivos, todos los cambios que han sido en archivos y en los mismos folders, en las carpetas. Aquí podemos encontrar quién lo ha realizado, en qué dispositivo, qué acción ha tomado, modificado, sobrescrito. Aquí vemos la locación, vemos el mismo archivo, un .dat por ejemplo. Aquí podemos encontrar todo con base a esto. Ahora vamos a algo más específico. ¿Cuáles son estos archivos copiados de mi servidor Mi6 Demo 24? En el último día. Aquí podemos encontrar de que el usuario Diego ha copiado archivos, donde vemos la locación y vemos el archivo. Aquí estamos viendo la locación donde se encuentra alojado él y podemos ver todas las transacciones que ha realizado Diego en ese servidor 24
con base a nuestros archivos. Entonces aquí podemos encontrar todos mis archivos que Diego ha copiado. Archivos pegados. Yo he hecho un copy-paste de la información de mi servidor, el mismo servidor, el día de hoy. Aquí encontramos esos archivos pegados en mi servidor. Y, importante, la ruta donde está alojado este. Ahora, archivos eliminados de mi servidor y sobrescritos. El mismo día, el servidor, y aquí encontramos los archivos que han sido eliminados, a qué horas y lo importante, quién es el actor que ha realizado esta tarea. Aquí podemos encontrar toda esta información relevante a mis servidores críticos con mi información, y no solamente la información crítica, sino toda la información que yo tengo en mi servidor. Esto es muy importante porque podemos ver, por ejemplo, si hay alguna persona de la organización que ingresa a un servidor a copiar archivos que no debe copiar. Aquí los detectamos. Por ejemplo, creación de eventos. Creación de eventos es básicamente creación de archivos. ¿Quién ha creado archivos en mi servidor? Vemos el usuario Monitoreo, vemos el usuario Diego, que han creado archivos en ese servidor el día de hoy. Entonces ven todo lo que se ha podido encontrar en ese servidor en cuanto a los archivos en un periodo como hoy. O yo también puedo hace 7 días, hace 15 días, 30 días, un mes. Ya depende de lo que nosotros queremos encontrar. Ahí es donde entra a jugar Data Security Plus con una ayuda a nuestra organización y esa visibilidad. Muy bien, ahora vamos a ver un poco más del Access Analysis. Del Access Analysis, que es básicamente cuál es el archivo que más han accedido en este servidor el día de hoy. Aquí podemos encontrar que es este archivo, donde se encuentra alojado en esta ruta. Entonces, cuando a mí me pregunten como administrador de servidores críticos, por ejemplo, cuál es el archivo que más ingresan a mi servidor más crítico, pues con esta solución lo podemos hacer con el módulo de File Audit, donde vemos aquí los contadores, y si damos clic en él, pues me va a mostrar más información acorde a esto. ¿Quién ha ingresado? ¿Quién ha leído? Por ejemplo, Diego. Diego es la persona que vemos que más ha ingresado a ese servidor a tomar lectura. Entonces no solamente vemos el archivo más accedido, sino el usuario. Ahora, los usuarios que más han accedido a ese servidor. Aquí podemos encontrar una gráfica de los usuarios, donde podemos encontrar que en el día de hoy, o lo queremos hacer en los últimos 7 días, el usuario Monitoreo es el usuario que más ha ingresado a mi servidor. Bueno, ¿y qué ha hecho mi usuario Monitoreo en ese servidor? Donde damos clic acá y automáticamente él carga la información para ver qué ha hecho. Por ejemplo, lectura. Lectura de mis archivos, donde están alojados mis archivos, donde podemos ver toda la lectura de todos mis archivos del usuario Monitoreo, donde si para mí necesito más información de este reporte, pues yo puedo agregar más información o eliminarlo si es necesario. Ahí es muy interesante esta solución, porque hemos visto solamente un módulo y ya podemos obtener conclusiones de lo que pasa en nuestra organización con base a los archivos. Ahí es interesante. Ahora pasemos a otro módulo de Data Security Plus llamado File Analysis. ¿Qué es File Analysis? Ya pudimos encontrar quién ingresó a qué y qué modificó, qué copió, qué pegó en los servidores a nivel de información. Ahora entremos un poco a analizar el entorno. Data Security Plus no solamente se enfoca en el archivo, sino también en el contorno del archivo, en qué es lo que está pasando, o más bien, cómo ese archivo influye en mi organización.
Aquí podemos encontrar, por ejemplo, los junk file, los stale file. ¿Qué significa esto? Básicamente, la solución de Data Security Plus realiza un análisis ROT. Es un análisis de redundantes, obsoletos y triviales. ¿Pero a qué? A los archivos. Donde yo puedo encontrar, por ejemplo, en los servidores qué archivos, cuántos archivos hay con el mismo nombre en mi organización, o más bien en un solo servidor. Todos esos archivos duplicados, esos archivos que no hacen parte de la organización, que no son de negocio, archivos obsoletos. Es donde podemos ver un poco más el detalle de mi contorno. ¿Qué es mi contorno? Por ejemplo, sigamos con nuestro mismo servidor, el Mi Sales Demo 24. Vamos a hacer un análisis de él, donde encontró archivos basura, 740.000 archivos basura, donde hay 11 archivos obsoletos, donde hay 740.000 archivos duplicados y 126 archivos que no son de negocio, donde podemos también encontrar, por ejemplo, los discos. ¿Cuánto me ocupa esos archivos en mis discos? Ya empezamos a ver el contorno. Por ejemplo, aquí podemos encontrar en rojo mi disco C. El disco C tiene libre de espacio 7.72 gigas. Eso quiere decir que es un 6%. Este disco ya está lleno. Este disco ya es hora de depurarlo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me dicen a mí, Diego, necesitas en el servidor Mi Sales Demo 24 depurarlo para empezar a optimizar el disco. Ahora, ¿por dónde empiezo? Yo llego, me conecto a este servidor y necesito depurarlo. Pero, ¿qué debo hacer? ¿Por dónde debo empezar? ¿Qué archivos debo eliminar? Es difícil saberlo sin esta solución. Ya vamos a ver cómo podemos depurar para poder encontrar una optimización de mi información y no borrar algo que sea relevante. Aquí en el mismo servidor Mi Sales Demo 24 yo puedo hacer un análisis, por ejemplo, del disco C de una carpeta, por ejemplo la carpeta Manage Engine, donde puedo ingresar directamente a esa carpeta y puedo ver qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son los tipos de archivos que están dentro de esta carpeta? Aquí podemos encontrar .gif, RB y todos los demás tipos de archivos que se encuentran alojados en esa carpeta. Los junk files, esos archivos basura. ¿Cuáles son los archivos basura? Archivos duplicados, donde ya la solución de Data Security Plus encontró que en esa carpeta de ese servidor hay archivos duplicados y que esto nos está llenando el espacio en disco. Ahí es donde entra Data Security Plus a analizar el contorno, qué impacto tienen esos archivos, el total de los discos, ya un análisis de esos archivos, quién ingresó. Esto es muy interesante porque aquí vemos los usuarios, los nombres de los dueños de los archivos de esa carpeta. Aquí los encontramos. Realmente un usuario como Julián, un usuario como Diego, un usuario como proveedor debe ser dueño de archivo o debe ingresar a esa carpeta a realizar alguna opción. Ahí es donde entramos a validar y a analizar con Data Security Plus el File Analysis, en ese módulo File Analysis. Archivo, estamos hablando de este servidor, de esta carpeta Manage Engine, solamente esa, podemos verlas todas o podemos verlo en un todo, en un global también. Aquí encontramos que hay 859 archivos con permisos inconsistentes. Cuando por ejemplo yo heredo una carpeta y hay algún problema de los permisos, aquí nos encuentra esto. Aquí vemos los folders. Accesos abiertos, importante esto. ¿Qué significa esto de que yo tengo 843 archivos de esa carpeta llamada Manage Engine, donde todo el mundo tiene acceso a ella, todo el mundo tiene acceso a lectura, a modificación, a escritura, a eliminarlo, a lo que yo quiera? Ahí es donde empezamos a ver que no solamente me muestra la información de quién ingresó a qué como el anterior módulo, sino también en
el contorno, el contexto y qué impacto tiene esta información y cuáles son esos usuarios que tienen más permisos. Aquí vemos los usuarios, aquí vemos los usuarios que han ingresado y los dueños de archivos en esa carpeta. ¿Cuáles son los permisos? Aquí tenemos todos los permisos. Por ejemplo, ¿qué puede hacer Diego? Diego puede hacer todo esto en esa carpeta. Por ejemplo, más usuarios, el administrador, ¿qué puede hacer en esa carpeta? Todo esto. Entonces ya vemos esos permisos de seguridad que tienen los archivos solamente de esta carpeta. Y pues si yo quiero ver todo el servidor, pues aquí doy clic en mi servidor y aquí estoy viendo todo global, todo como si yo seleccionara todas mis carpetas. Importante esto, ¿verdad? Ahora, volviendo al ejemplo de que yo tengo que depurar este servidor, no sé por dónde empezar, ¿qué hago? Empiezo en primer lugar a ver todos mis archivos. Aquí vamos a encontrar todos los archivos que yo tengo en mi servidor. Aquí los podemos encontrar. 536,000 archivos. Ahora, ¿cuál es el archivo más antiguo de mi servidor? Estamos hablando de los servidores. Sigamos con el ejemplo del servidor Mi6 Demo 24. Cómo este servidor interactúa en los diferentes módulos, donde podemos ver los archivos más antiguos, donde yo puedo agregarle el número de días. Digamos que hace 2000 días, si este servidor es así de antiguo. Entonces podemos encontrar un archivo que es este, que tiene la locación igual, donde la última vez que se accedió a ese archivo fue el 21 de abril del año 2020, pero su creación fue el 18 de febrero del 2015. Es un archivo que es viejo, es un archivo que tiene 5 años. La última modificación de ese archivo fue el mismo día que se creó, sino que el 21 de abril del 2020 se accedió a él, pero no hubo modificación de él. El dueño de ese archivo, ¿quién es el dueño de ese archivo? File Administrator, el administrator. ¿Sí? Importante, aquí me va a mostrar los archivos más antiguos y el dueño. Y si quiero más información con este reporte, pues puedo obtener más información. Importante, ¿no? Muy interesante esto. Ahora, archivos obsoletos, archivos que ya no se utilizan, que están en mi organización. Los últimos 2000 días, por ejemplo, podemos ver este archivo con esta locación. Podemos encontrar el peso, podemos encontrar de que se creó el 16 de septiembre del año 2014. La última vez que se accedió fue ese mismo día y la última vez que se modificó fue ese mismo día, fue ese mismo año. Ahora bien, es un archivo que tiene 6 años. ¿Realmente lo necesito en mi servidor? Ahí es importante esto, que yo puedo empezar a ver este reporte y a encontrar qué archivos son esos archivos obsoletos que ya nadie utiliza, que nadie ha ingresado, y pues los puedo empezar a eliminar, donde me va a aparecer el peso. Ahora, archivos duplicados. Entonces ya con esta solución, con el módulo de File Analysis, pues yo puedo entrar y encontrar y hacer una depuración exitosa de mis servidores sin comprometer la información, sin eliminar información crucial en la compañía. Archivos duplicados, como podemos ver aquí, los archivos que están duplicados en la ruta y cuántos archivos están duplicados. Aquí vemos un 7, tenemos 7 archivos iguales, donde yo doy clic en él y me va a aparecer dónde están alojados esos archivos. Aquí podemos encontrar ese archivo que está 7 veces. Ahora, ¿yo qué quiero hacer? Y el dueño, importante, el dueño. Vemos administrador, vemos más administrador, vemos a Diego, vemos a Julián, vemos a Wilson. Son varios archivos de varios dueños, varios usuarios que realizaron esta acción, esta creación de este archivo. Ahora, ¿yo qué quiero hacer? Yo tengo 7, necesito dejar uno. Pues yo puedo seleccionar, por ejemplo, 2 o los que yo quiera o todos, y puedo eliminar los archivos. Entonces aquí es donde me dice que si realmente yo estoy seguro de que quiero continuar,
en la eliminación de estos archivos. Entonces puedo eliminarlos desde acá, desde la misma solución. Importante esto nos ayuda mucho a controlar el espacio en disco, el análisis del contorno del mismo servidor. El archivo con más peso en mi organización, el archivo con más peso en mi servidor. Por ejemplo, yo agrego 1000 megabytes que equivalen a 1 giga. ¿Qué puedo ver yo? Archivos que se asemejen a ese peso, o un poquito antes o después. ¿Qué podemos ver acá? Por ejemplo, tenemos el archivo con más peso en el servidor. Mi Sales Demo 24 pesa 2.53 gigabytes, es el archivo más pesado. Este es el nombre del archivo y pertenece a esta locación. A nuestra solución Event Log Analyzer debe ser un logs de esa solución. Entonces ahí es donde podemos ingresar y podemos ver cuáles son esos archivos más pesados en mi servidor y si realmente se están utilizando o no se están utilizando. Por ejemplo, este archivo, la creación fue el 24 de junio, el último acceso y la última modificación. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un archivo de 2 gigas donde la última creación, o más bien la creación fue hace un año, y el último acceso fue hace un año y la última modificación también fue hace un año? Eso quiere decir que es un archivo obsoleto, que es un archivo que pesa mucho en la organización y que yo lo puedo eliminar. Y así más información. Todos estos reportes ya están predefinidos en la solución. Ustedes instalan la solución y ya lo tienen. Ya está, no tienen que crearlo. Archivos ocultos. ¿Cuántos archivos ocultos tenemos en nuestro servidor crítico? Todos estos archivos ocultos. Ahí es importante esto. Lo mismo, podemos ir a nuestro selector de columnas y empezar a ver qué agrego o qué elimino de mi reporte. Muy bien, ahora pasemos a otro módulo interesante, el Risk Analysis. ¿Qué es el Risk Analysis? Este módulo me ayuda a algo muy interesante, y es a descubrir mi información. ¿Dónde está mi información? ¿Dónde está mi información crítica de la compañía? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un reporte donde dice confidencial, la locación donde se encuentra ese archivo, y también me va a aparecer todo acorde a esa palabra confidencial, donde podemos encontrar, o más bien algo mucho mejor, yo puedo agregar un keywords, una palabra, una regla con una palabra que para mí es un archivo confidencial. Los archivos confidenciales en nuestra organización, los archivos críticos, pueden que tengan una palabra que los categoriza como archivos críticos, y yo puedo agregarlo bien sea por expresión regular o por keywords. Yo ya tengo una política donde mi keyword es la palabra confidencial. Supongamos que yo estoy en una organización y tengo un archivo, o más bien los archivos críticos de mi compañía tienen la palabra confidencial, donde yo creo esta política y hago un descubrimiento, hago un escaneo en toda mi infraestructura y me va a decir dónde está un archivo que se llama confidencial o que tenga en el texto la palabra confidencial. Y aquí lo encontró. Yo creé una política donde se llama información confidencial. Esto quiere decir que lo ha encontrado y es una política bloqueada porque no debería aparecer. No debería aparecer en mi organización, donde yo doy clic en él y sí, efectivamente me aparece. El archivo se llama confidencial.txt, es un bloc de notas, es un ejemplo que agregué, y dentro de ese archivo está la palabra confidencial. Lo encontré en este mismo servidor. Aquí me aparece el nombre del servidor,
pero como no me aparece, esto quiere decir que está dentro del mismo servidor donde está implementado el Data Security Plus. Ahora, ¿qué pasa con este archivo? Ya lo encontré, están documentos en el usuario Diego. Diego tiene un archivo confidencial. ¿Debe tener un archivo confidencial? ¿Debe tenerlo? Ahí es donde entramos a revisar esas políticas. Ahora, ¿ese archivo qué es lo que tiene? Full control. Diego tiene full control. Administrator tiene full control. Es decir, que es un archivo que tiene permisos abiertos. ¿Un archivo confidencial debería tener permisos abiertos? Ahora, más información, la fecha de creación, la última vez que se accedió a ese archivo, el tamaño del archivo. Ya analizamos ese archivo confidencial, ese escaneo que realizamos en Data Security Plus para poder encontrar la información. Es importante a la hora de proteger algo es saber qué es lo que tengo. Empecemos a revisar qué información tenemos y hacemos un escaneo de esto. Ahora, la solución, como siempre, tiene muchas políticas y reglas ya predefinidas con información crítica, como por ejemplo información de tarjetas de crédito. Esto quiere decir que si yo tengo un archivo con tarjetas de crédito de Visa, automáticamente él va a descubrir y me va a detectar dónde están alojados estos archivos. ¿Dónde está alojada esta información? Tarjetas de crédito, números de licencia, números de identificación, correos electrónicos. Si hay un archivo con muchos correos electrónicos, esto ya lo tiene, pero yo también puedo crear con una palabra, con un keyword. Por ejemplo, acá donde yo agrego mi keywords y puedo agregar la palabra que yo quiera. Yo agregué el confidencial y por eso la política apareció que se ha violado y que se ha encontrado esa palabra confidencial. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque yo puedo descubrir dónde está mi información crítica. Yo puedo pensar de que mi información crítica está en un servidor, está muy segura, pero lo que no sé es que se ha distribuido por otros dispositivos. Aquí encontramos dos rutas. Vemos esta ruta y vemos esta ruta también, donde vemos el número de ocurrencia, es decir, 3. En 3 locaciones, o más bien 3 archivos confidenciales hay aparecidos aquí. Interesante, ¿no? Y el nivel de riesgo, 52. Realmente es crítico, ¿no? Es crítico esto. Mi dashboard de Risk Analysis es básicamente el top de los usuarios que han violado políticas. Violar políticas es cuando yo creo una política que me descubra la palabra confidencial y él hace el escaneo y básicamente cuando lo encuentra dice que es una política de violación. Entonces, ¿quiénes han violado política? Estos usuarios que tenemos acá. Los tipos de archivos que se han violado, estos son los tipos de archivo. Las políticas GDPR Policy, lo que vimos ahora de todas esas tarjetas de crédito, toda esa información personal. Hemos visto que se han violado 62. Información confidencial, que fue el que yo creé con la palabra confidencial, se ha violado 4 veces. El top de las reglas, por ejemplo, fechas de calendario. Aquí lo podemos encontrar también. E importante, los dispositivos donde se han originado estas políticas. Ahora, en el Owner Analysis, básicamente encontramos los usuarios con más violaciones. Administrador. ¿Qué pasa con este usuario administrador? ¿Por qué se ha encontrado más en las políticas de violación? Entremos a revisar qué es lo que pasa con él. Aquí se realiza un análisis de este usuario. Básicamente un UBA, un User Behavior Analytics, que es básicamente estudiar ese comportamiento del usuario. ¿Cuántas políticas? Aquí me lo genera como alto riesgo. ¿Por qué? Porque ha violado este usuario administrador, me ha violado todas estas políticas que podemos encontrar. Ahí es donde tenemos que decir, realmente es un usuario que tiene que hacer esto, que realmente aparece, que realmente debe realizar todas las tareas de modificación o de ingreso de todas estas políticas. Y si la respuesta es no, ya debemos actuar.
qué hacer con este usuario, porque puede que este usuario esté haciendo que mis archivos sean vulnerables. Aquí me aparece donde está, es un archivo que es del dominio, es un archivo de dominio, y aquí podemos encontrar toda esa información acorde a esos usuarios, a ese riesgo de usuarios, ese UBA, ese User Behavior Analytics que podemos realizar desde Data Security Plus. Importante, ¿no? Ya vimos archivos, quién ingresó, quién salió. Ahora aquí ya vamos en una parte donde está analizando el patrón de comportamiento de los usuarios con base a esos archivos. Esto es muy inteligente, la solución de Data Security Plus, cómo realiza esto. Muy bien, vamos a otro módulo más. Todo lo que hemos hablado hasta aquí ha sido servidores críticos, servidores. Ahora vámonos a los endpoint. En los endpoint hay un mundo de situaciones, de procesos, de modificación y manipulación de archivos que nos pueden afectar en nuestra compañía. El DLP, el Data Leak Prevention, orientado a los endpoint. Aquí podemos encontrar un endpoint llamado Mi Sales Demo 26, que el día de hoy, por ejemplo, en ese endpoint el usuario Diego cambió el nombre de este software. Lo cambió de Fortinet a Fortinet 2. Lo renombró. Vemos la fecha. Yo ingresé a ese dispositivo, ingresé a ese software, clic derecho Rename, le cambié el nombre y ya me aparece. ¿Qué archivos se han copiado de mis endpoints? Para este ejemplo estoy manejando el servidor Mi Sales Demo 26 y el periodo de hoy. ¿Qué se ha hecho hoy? Diego ha copiado archivos. Aquí podemos ver archivo confidencial. Ese archivo confidencial Diego debe copiarlo en un endpoint. La ruta. Aquí vemos más archivos con más rutas donde Diego ha copiado estos archivos o un intento de copiar archivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo ingresar a ese endpoint, por ejemplo, y evitar que copien esos archivos. Por ejemplo, yo ingreso a ese endpoint, Mi Sales Demo 26, yo ingreso a un archivo como confidencial, por ejemplo, clic derecho, cortar, y observamos que el Data Security Plus no me deja cortar el archivo. Esta operación no se puede realizar por políticas de seguridad. Este mensaje es customizable, yo lo puedo agregar el que yo quiera. O por ejemplo también cualquier otro archivo que yo quiera copiar también no me va a dejar hacer esta opción. Esto es muy importante ya que me ayuda a contrarrestar esa pérdida de información que se generan en muchas organizaciones. Ahora, ¿qué políticas puedo realizar yo para contrarrestar esto? Las amenazas. Ahora bien, vemos por ejemplo memorias USB. Este periférico que es muy utilizado para traer información, para agregar información en la compañía. Aquí tenemos una política que, por ejemplo, los archivos clasificados como sensitivos automáticamente se bloqueen por USB. ¿Cuáles son esos archivos sensitivos? La solución de Data Security Plus tiene una funcionalidad muy interesante, es poder clasificar la información. ¿Cómo la clasifico? Básicamente doy clic derecho y File Classification, donde puedo agregarla como información pública, interno, sensitivo y restrictivo, con el fin de poder generar políticas con esto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, puedo agregarlo como sensitivo. Entonces, básicamente ya puedo crear políticas con esa clasificación de archivos, donde va a tomar ese archivo o N archivos que nosotros podamos encontrar, podamos procesar. ¿Dónde queda este registro? En Data Classification Reports, donde yo puedo dar clic aquí y me va a mostrar los archivos que yo he clasificado. Aquí vemos el archivo confidencial y aquí vemos el archivo que acabamos de clasificar como sensitivo. ¿Qué otras políticas podemos realizar? Políticas como
a nivel de servidor de impresión, a nivel de clipboard también. Email client, esto es muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que los archivos, la clasificación de emails o clasificación de archivos sensitivos, como tengo la política, que no se envíen por email, donde me va a enviar, donde agrego un mensaje de que no se puede enviar este archivo por correo y su acción es bloquear. Entonces estamos evitando que nuestra información salga de nuestra infraestructura, de nuestro endpoint. Esto es muy interesante. Muy bien, ¿qué otra política yo puedo agregar con mi módulo de DLP? Archivos compartidos, anomalías de los archivos, igual, donde puedo hacer una respuesta mediante un script. Yo puedo crear script para que generen alguna acción. Yo puedo crear para que me envíe un email. Puedo realizar esto. Esto es supremamente granular e importante para posibles cargas o descargas de archivos, por ejemplo. También lo puedo realizar. ¿Con qué proceso? Con Firefox, con Safari, con Google Chrome, donde yo puedo generar una respuesta, bien sea mediante script o por correo. Muy bien, ahora pasemos al último módulo de Data Security Plus, no menos importante, es el Cloud Protection. ¿Qué es el Cloud Protection? Básicamente es poder hacer un análisis de los archivos que yo pueda subir a la nube, que pueda también monitorear esos endpoints, a dónde navegan, a dónde ingresan. Ahora, ¿cómo podemos ver? Como por ejemplo aquí en un reporte podemos ver ese mismo Mi Sales Demo 26 se ha conectado el día de hoy a estas URLs. Aquí podemos encontrar las URLs donde se han conectado. Que también puedo ver que es muy interesante. Archivos que se han subido a la nube. Por ejemplo, en los últimos 7 días vemos que el actor, aquí se habla del actor, es el endpoint, ha subido un archivo llamado confidencial. Lo ha subido al SharePoint. Ahora, ¿debe realizarlo? ¿Debe realizar esta tarea? Bien, con base a esto, y supongamos de que no lo debe realizar, pues sencillamente podemos hacer una política de banear aplicaciones, donde yo puedo decir que estos dispositivos endpoint no naveguen a ciertas aplicaciones, donde yo, por ejemplo, tengo una política de SharePoint que no se va a conectar, donde yo ingreso a mi dispositivo, ingreso a internet y entro a SharePoint. Al entrar a SharePoint automáticamente me va a aparecer de que la aplicación ha sido baneada. Esto es muy bueno porque puedo evitar esa fuga de información a ciertas aplicaciones. Ahora, aparte de esto, la solución Data Security Plus con su módulo Cloud Protection tiene algo llamado Shadow Cloud Apps, que es básicamente con base al comportamiento que tengan estos dispositivos a la hora de navegar, pues ahora descubre cuáles son esas aplicaciones Shadow, esas aplicaciones que nosotros no vemos, no revisamos, no analizamos. Esto con el fin de poder encontrar los Shadow para así banearlas. Aquí puedo encontrar de que mi dispositivo ha navegado a estas aplicaciones Shadow, que muy posiblemente puede ser aplicaciones para extraer información, para enviar información allá, sacarla de mi infraestructura. ¿Y qué puedo hacer con esto? Básicamente la puedo bloquear, puedo banear estas aplicaciones. Ahí es donde entra el Data Security Plus a contrarrestar esa falta de visibilidad y de tratamiento con mis archivos hacia el exterior. Aquí podemos ver los recientes conexiones de Shadow que ha realizado mi dispositivo. Podemos ver en nuestro dashboard principal el tamaño
de archivos que han subido, el tamaño de archivos que han bajado, y así los usuarios también, los clientes host. Por ejemplo, la última semana donde me va a mostrar el actor, cuando se habla de actor en este módulo, es el dispositivo Mi 6 Demo 24. Entonces aquí podemos encontrar esto. Shadow Application, lo mismo, no hemos sancionado alguna aplicación Shadow aún, pero lo podemos hacer y nos va a mostrar información referente a esos Shadow. Por ejemplo, las Shadow accedidas, 66 Shadow accedidas. Tenemos una solución para poder monitorear y auditar cuáles son esas aplicaciones Shadow que se conectan nuestros usuarios. Pues aquí lo encontramos. Esto es muy interesante de la solución Data Security Plus, el módulo Cloud Protection. Es un nuevo módulo para que por favor lo revisen, lo investiguen, y muy seguramente van a encontrar una información que no la habían visto antes. Bien, y así es como Data Security Plus nos ayuda con el tratamiento y esa visibilidad de nuestros archivos, de nuestro activo crítico, de nuestra infraestructura. Muchas gracias.